San Agustín nació el 13 de noviembre del año 354 después de Cristo y murió el 28 de agosto del año 430 después de Cristo. Nació en Tagaste, al norte de África, y es una de las máximas figuras de la historia del pensamiento cristiano. San Agustín tenía 3 métodos de conocimiento, que era el conocimiento sensible, que era el que nos ofrece el mundo externo; el conocimiento intelectual, ese nos permite juzgar a los datos que nos ofrecen los sentidos; el conocimiento contemplativo, mediante este conocimiento tenemos acceso a las ideas de la mente de Dios. Para San Agustín, la fe y la razón trabajaban juntas. De esta forma, para San Agustín, la fe y la razón eran cualidades, una divina y la otra humana, que lejos de rechazarse se complementaban. Al igual que Platón, Agustín define al hombre como un compuesto de 2 elementos, alma y cuerpo, en donde el alma es una sustancia espiritual y el cuerpo solo es el recipiente del alma. Una de sus frases célebres es la de: si quieres conocer a una persona, no le preguntes lo que piensa, sino lo que ama. Sus ideas pueden aplicar más a lo que son fieles creyentes de Dios, pues prácticamente sus ideas se basan en él. Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino nace en el castillo de Rocaseca, Italia, en el año 1225. Hijo de los condes de Aquino, recibe la primera educación religiosa y científica en la abadía de Montecassino, para pasar después a la Universidad de Nápoles. Al igual que para Aristóteles, pues el objeto del verdadero conocimiento es la forma, lo universal y no lo particular, de la sustancia concreta. Conocemos la forma, no la materia, que en cuanto materia prima resulta también incognoscible. Por lo demás, aunque el punto de partida del conocimiento sea lo sensible, lo corpóreo, su objeto propio es la forma, lo inmaterial. El conocimiento de esta sustancia solo se puede obtener por analogía, en la medida en la que podemos tener un conocimiento de los principios y de las causas del ser. Retomó las ideas aristotélicas sobre el alma, el mundo y el hombre, entre otros, y las reelaboró desde un punto de vista cristiano. El problema central de su pensamiento era la relación entre la razón y la fe. Sostuvo que la razón es un atributo otorgado al hombre por Dios. Para Santo Tomás de Aquino, el hombre es el ser superior y más digno para estar dotado de racionalidad y libertad, pero también es autoperfectible para obrar de manera virtuosa y escoger libremente su meta en la vida, sin importar su edad o condición física. La felicidad. Una de las frases célebres es: para alguien que tiene fe no es necesaria ninguna explicación, para aquel sin fe no hay explicación posible. Una de las aplicaciones de sus ideas en la vida cotidiana es la felicidad del ser humano. René Descartes. René Descartes nació en el 31 de marzo de 1596 en La Haya, Turena, y murió el 11 de febrero de 1650. Descartes propuso un método metodológico en donde se siguieran algunos pasos. Los pasos fundamentales eran la regla de la evidencia, la regla del análisis, la regla de la síntesis y la regla de la enumeración. Creía que gran parte de nuestro conocimiento axiomático es innato. Creía que lo poseemos desde el principio y que no hay que adquirirlo. Descartes no define al hombre ni de una ni de otra forma, y se afirma preferentemente que el hombre real o verdadero es una unidad compuesta de alma y cuerpo en interacción constante y recíproca. En las pasiones del alma, Descartes analiza la naturaleza humana como unidad. Una de sus frases célebres era: para investigar la verdad es preciso dudar, en cuanto sea posible, de todas las cosas. Una de las cosas que René Descartes dejó y se puede aplicar en la vida diaria es el plano cartesiano. John Locke nació en Greenton, Somerset, Reino Unido, el 29 de agosto de 1632 y murió el 28 de febrero de 1704. Fue un filósofo y médico inglés, considerado como uno de los más influyentes pensadores del empirismo inglés y conocido como el padre del liberalismo clásico. Fue uno de los primeros empiristas británicos. Locke sostenía que la mente humana era una tabula rasa que adquiría conocimientos por medio de la observación y del raciocinio. El conocimiento lo definía Locke como la percepción de la conexión y acuerdo o del desacuerdo y repugnancia entre cualesquiera de nuestras ideas. Locke pensaba que el conocimiento tenía 2 fuentes y la primera de ellas es la sensación.
la cual produce las ideas de aquellos objetos que habían provocado las sensaciones, incluyendo el placer y el dolor. La reflexión. La segunda fuente es la reflexión, que es la observación de nuestros propios procesos mentales. Para este filósofo inglés, el alcance del conocimiento humano es limitado, pues al depender de la experiencia, no siempre se puede vivenciar todos los acontecimientos, el cuyo caso debe emplear la presunción, a través de su juicio, a fin de abordar aquello que se desconoce. Sin embargo, esto supone límites también para la razón. Esto es la principal razón por la cual, según Locke, se debe renunciar a todo tipo de fe, pues no se puede creer en aquello que no se puede conocer. Locke sostenía que el ser humano es naturalmente libre y su libertad a través del conocimiento es la fuerza moral que anima y da forma concreta y histórica a la sociedad. Una de sus frases célebres es: "Lo que te preocupa te esclaviza". Sus ideas abogan más por lo político, por querer mejorar las leyes, así que siguiendo sus ideas se puede aplicar en la política. Immanuel Kant nació en Königsberg, Alemania, en el año de 1724 y murió en el año 1804. Fue un filósofo alemán, hijo de un modesto guarnicionero. Fue educado en el pietismo. En 1740 ingresó en la Universidad de Königsberg como estudiante de teología. Kant distingue dos fuentes de conocimiento: la facultad de recibir representaciones y la facultad de conocer un objeto a través de tales representaciones. Mediante la primera se nos da un objeto, por la segunda lo pensamos. Sus postulados filosóficos son tres: la inmortalidad del alma, la libertad y la existencia de Dios. Kant viene a decirnos que negar cualquier de estas ideas pone en peligro la posibilidad misma de una teoría ética. Para Kant, el hombre es un ser autónomo que expresa su autonomía a través de la razón y de la libertad. Para ser autónomo, el hombre debe usar su razón independientemente. Desde aquí parte lo que Kant denomina la razón pura, que es por sí sola práctica y da al hombre una ley universal denominada la ley moral. Una de sus frases célebres es: "De donde viene el ser humano todos lo sabemos, a donde quiere llegar pocos lo conocen". Una forma de emplear sus ideas es respetar a las pertenencias de las personas, pero no por una ley, sino por el imperativo categórico que planteó tu razonamiento para no ser una ley universal. Georg Wilhelm Friedrich Hegel nació en Stuttgart, Alemania, en 1770 y murió en el año 1831. Fue un filósofo alemán. Hegel estudió primero en el instituto de su ciudad natal y entre 1788 y 1793 siguió estudios de teología en Tubinga. Friedrich Hegel, cuando revolucionó la historia de la filosofía al proclamar una afirmación que resume su pensamiento: todo lo real es racional. Dicho con otras palabras, todo lo que existe conlleva el más alto grado de racionalidad posible. Desempeñó un papel considerable en la elaboración de la teoría dialéctica del desarrollo. Su filosofía era idealista. De acuerdo con su idealismo objetivo o absoluto, cierta idea absoluta, mística preexistente al margen de la naturaleza y del hombre, constituye el fundamento del mundo. La filosofía de Hegel recibe el nombre de idealismo absoluto y se caracteriza por ser una reflexión sobre la realidad globalmente considerada, a la que da el nombre de absoluto, entendida como idea, naturaleza y espíritu que se desarrolla en el tiempo en un proceso que denomina dialecto. Para Hegel, el hombre percibe al mundo como hostil porque no es el mismo, porque le es ajeno. Una de sus frases célebres es: "Ten el valor de equivocarte". Friedrich Wilhelm Nietzsche, filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, nacido en Roque-Lützerath, Alemania, y falleció en Weimar, Alemania. El pensamiento de Nietzsche es que cada hombre tiene la voluntad de poder. No solo habla del poder sobre otros, sino en uno mismo, y esto lo denominó como Übermensch, superhombre del alemán. En el mundo real es mucho más pequeño que el mundo de la imaginación, dice Nietzsche, fue su palabra más representante. La obra maestra de Nietzsche fue Así habló la Zaratustra. Martin Heidegger, considerado el filósofo alemán más importante del siglo XX, nacido en Maastricht, Alemania, y falleció en Friburgo de Brisgovia.
Su pensamiento fue uno de los primeros en abordar los temas de la naturaleza. Esbozó el problema demográfico, la explotación del obrero y las relaciones de los hombres consigo mismos y con la naturaleza. Si tomo la muerte en mi vida, la reconozco y la afronto directamente, me libraré de la ansiedad de la muerte y la mezquindad de la vida, y solo entonces seré libre más y convertirme en mí mismo. Frase célebre de Heidegger. La obra más relevante de Martín fue El ser y el tiempo. Jean-Paul Sartre fue un filósofo, escritor, novelista, dramaturgo, activista político, biógrafo y crítico literario francés, exponente del existencialismo. Nació en París, Francia, y murió en el mismo lugar. Fue considerado el padre del existencialismo, una corriente que dejó una profunda huella en el pensamiento moderno occidental. Fue también un gran ensayista de la prosa, cuyo talento hizo que ganara el Premio Nobel de la Literatura. El existencialismo consiste en la consideración más importante para la persona del hecho de ser un ser consciente que actúa de forma independiente y responsable. La frase más célebre que Jean fue: felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Una de sus obras más importantes es la de Ser y la nada. Gabriel Marcel, filósofo, escritor y precursor de la sociología. Fue un pensador político con pasión por la ciencia. Desarrolló su pensamiento político sobre la distribución de las funciones del Estado y la separación de poderes. Contribuye hacia definir el principio de las democracias occidentales. Su palabra más célebre fue: cuando uno no vive como piensa, acaba pensando como vive. Esto dice Gabriel que debemos vivir y trabajar en cada momento, como si tuviésemos la eternidad ante nosotros. Su obra más revelante fue Diario Metafísico. Jean-Jacques nació en Ginebra, Suiza, en 1712 y murió en Francia en 1778. Fue filósofo, escritor, músico y teórico político. Es uno de los pensadores más influyentes de la Ilustración y sus ideas influyeron profundamente en la Revolución Francesa. Sus métodos de conocimiento, él creía que se adquiere a través de la experiencia y la observación, más que a través de la razón y la reflexión. Enfatizó la importancia de la educación y la formación moral en su vida. Entre los principales postulados fue el contrato social, el estado de naturaleza, la perfectibilidad del ser humano. Su concepción del hombre es bueno por naturaleza, pero la corrupción y la maldad se deben a la vida en sociedad. Él creía que una sociedad justa y equitativa podría mejorar al hombre y ayudarlo a vivir una vida más plena y satisfactoria. Una de sus frases célebres era: el hombre nace libre y en todos lados está encadenado. El hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. Nicolás Maquiavelo nació en Florentina, Italia, en 1469 y murió en esa misma ciudad en 1527. Fue filósofo, escritor y político italiano. Es conocido por su obra El Príncipe, en la que analiza la naturaleza y el ejercicio del poder político. Sus métodos de conocimiento se basaban sus escritos en la observación directa de los hechos y no en la reflexión abstracta o la teoría. En su obra El Príncipe utiliza ejemplos históricos para ilustrar sus puntos de vista sobre el poder político. Entre los principales postulados filosóficos se encuentran: el fin justifica los medios, el realismo político, la necesidad de un Estado fuerte. Su concepción del hombre. Maquiavelo tenía una visión pesimista del hombre. Creía que la naturaleza humana era egoísta y violenta, y que era la política la única forma de controlar estos impulsos. Para él, el gobernante debía ser astuto y estar en constante vigilancia para protegerse de los enemigos y mantenerse en el poder. Una de sus frases célebres era: es mejor ser temido que amado si no se puede ser ambos, o el fin justifica los medios. Karl Marx nació en Alemania en 1818 y murió en Londres en 1883. Fue un filósofo, economista y sociólogo que es conocido por su obra La lucha de clases en Francia y el manifiesto del Partido Comunista.
Marx desarrolló la teoría del materialismo histórico que influyó en el pensamiento crítico y la política de la época. La metodología de Marx se basó en la observación empírica y en la crítica de la economía política. Él creía que las condiciones materiales y económicas de la sociedad determinaban la conciencia y comportamiento de las personas. Entre los postulados filosóficos están materialismo histórico, lucha de clases, comunismo. La concepción de Marx considera al hombre como un ser social que se relaciona con el mundo en términos de producción y trabajo. Él creía que la conciencia humana se forma a través de las relaciones sociales y económicas, por lo que la liberación del hombre solo es posible si se logra superar la alienación y el dominio de la burguesía. Una de sus frases célebres es: "La religión es el opio del pueblo", o "La libertad solo es posible cuando se conoce la necesidad". Friedrich Engels nació en Alemania en 1820 y murió en Londres en 1895. Fue un filósofo, economista, político y teórico social, conocido por ser el coautor junto a Karl Marx del Manifiesto del Partido Comunista y por su parte a la teoría marxista. Engels enfatizó que la importancia de la observación empírica y la investigación científica en el conocimiento de la sociedad. Su método de análisis se basaba en el materialismo histórico, que considera que la historia de una sociedad se explica a partir de las condiciones materiales en las que viven los individuos. Entre los postulados filosóficos definidos se encuentran el materialismo histórico, el comunismo, su concepción al hombre es como un ser social, cuyas acciones se ven fuertemente influenciadas por las condiciones sociales y económicas en las que vive. Además, consideraba que la sociedad y la cultura se desarrollan a través de la historia y que el comunismo representaba el camino hacia la verdadera libertad del ser humano. Una de sus frases célebres es: "La violencia es el último recurso del incompetente". Auguste Comte nació en Montpellier, Francia, en 1798 y murió en París en 1857. Fue un filósofo francés conocido por ser el fundador del positivismo, una corriente filosófica que defiende que el conocimiento debe estar basado en la experiencia empírica y la observación. Comte defendía el uso de la observación y la experimentación en la búsqueda del conocimiento y consideraba que las ciencias positivas como la física, la química o la biología eran las únicas capaces de llevarnos hacia el conocimiento verdadero. Entre los principales postulados filosóficos de Comte destacan el positivismo, la ley de las tres etapas, la religión de la humanidad. Comte creía que el ser humano es perfectible y que la búsqueda del conocimiento y la ciencia son la mejor forma de alcanzar esta perfección. Para él, la meta de la humanidad es llegar a un estado de armonía y equilibrio en el que la razón y la ciencia dirijan todo. Sus frases célebres eran: el amor por principio, el orden por base y el progreso por fin. Saber para prever a fin de poder. Todo lo fortifica el sentimiento de la vida y el amor a ella es bueno. Todo lo que debilita es